Realmente somos quienes queremos ser. Somos el resultado de nuestras creencias, nuestra cultura, nuestra familia, nuestra educación. Pero ¿qué pasa cuando sientes que lo que has sido y lo que has creído ya no te representa? ¿Te lo has cuestionado? Pues no estás solo. Somos Katy y Manu, dos amigas que al tener su despertar espiritual se empezaron a cuestionar sus creencias. Acompáñanos en esa experiencia y descubramos otro mundo. Hello, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Cuestionando mis creencias. Hola, Kate. Hola Manu, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Feliz de estar acá. Hoy tenemos un tema súper interesante y vamos a abrir con la pregunta que es, ¿crees que las relaciones que tienes en tu vida son casualidad o tienen un propósito? Y aquí vamos a hacer una aclaración porque precisamente la pregunta empieza con un crees. Es obviamente lo que hemos dicho en los episodios anteriores, que esta es nuestra verdad, nuestra experiencia, así que pues no nos creas nada, simplemente escúchanos y si tú Y resuenas y a lo pregúntate, mejor lo compruebas y lo verificas por ti mismo y también te parece cierto, está bien, pero si no, pues también está perfecto. Entonces, para empezar, primero que todo, vamos a hacer como unas definiciones para hacer un abrebocas y vamos a definir qué es una relación. Y una relación es un vínculo o una conexión entre dos personas o más personas. Y dependiendo de ese vínculo, como qué tan fuerte es ese vínculo, se define qué tipo de relación es. Entonces, por ejemplo, tenemos las relaciones íntimas o afectivas, en donde el vínculo es súper profundo, hay una conexión emocional, la relación es súper importante y de peso en la vida de las personas, y aquí entran lo que es la relación de pareja y las relaciones de amistad. Tenemos también las relaciones familiares, pues que como su nombre lo indica, eh, son parte de nuestra familia, que son papás, hermanos, abuelos, pues tíos, todo eso. También tenemos las relaciones superficiales, que estos no hay un vínculo profundo, ni tampoco son importantes, ni centrales en la vida emocional de las personas, son como esos conocidos, que tú los ves y simplemente los saludas, pero no hay ninguna relación profunda en ese sentido. Y hay pero unas que de alguna relaciones. manera también puede impactar. Sí, sí, de alguna manera puede impactar. Ok. Tenemos también las relaciones circunstanciales, que son aquellas que se forman con las personas que pasamos como mucho tiempo de manera habitual, pero no hay como un apego ni un afecto profundo. Por ejemplo, aquí entra los compañeros de trabajo o los vecinos, por ejemplo. Ok, ok. Y la última son las relaciones de rivalidad, que son las relaciones que parten de la enemistad, de la competencia y que incluso puede haber como odio o rencor. Entonces, eh, creo que las relaciones que vamos a abarcar aquí son más que todo las que tienen como un vínculo más profundo y también con las personas que pasamos como mucho tiempo de manera habitual. Porque de alguna manera u Sí. otra, esas son las que más impacto tienen en nuestras vidas. Sí, en nuestra experiencia, pues sí. Porque habrá Ujú. quien de pronto haya tenido alguna experiencia y haya encontrado un propósito en esa persona y sea, no sé, compañero de Un trabajo, un vecino, conocido, un sí, conocido. exactamente. Total, es verdad. Y nada, Bueno, Kate, bien, pasa ya. tú con. Sí, sí. Listo. Yo quiero como compartirles lo que para mí es un propósito y también pues como lo que encontré. Según yo, pues es una sensación de certeza de que lo que estoy haciendo me representa, me llena y me da felicidad y me da Ujú. aprendizaje a mí y a los demás. Y construye. O sea, hay algo de construcción también en el otro y en mí. Ese para mí es un propósito. Y quise Sí, como hacer una diferencia entre lo que es un objetivo y un propósito porque por lo general tiende a confundirse. Pues creemos de pronto que es lo mismo. sí, válido. Encontré que un objetivo, bueno, primero son específicos y son medibles en tiempo
y normalmente se enfocan en alcanzar un objetivo propio, no con los demás. A diferencia del propósito, que siempre se enfoca en contribuir a los demás, son masivos y construyen aprendizaje en mí y en el otro. Entonces, de alguna manera, mi definición sí se relacionaba con lo que realmente es. Sí, de hecho, si yo lo pienso, también lo hubiera descrito como de esa manera. Sí, Sí, como una razón bueno, de ser, sí, una como un razón de ser. sentido más allá. Ujú. Manu, cuéntanos, ¿tú tienes la definición de casualidad? Sí, pero por ejemplo aquí tengo que aclarar algo de una vez y es que para mí, para Manuela, yo creo que las casualidades no existen. No existen. No. Y es que la casualidad es algo como aleatorio. O sea, la definición dice que es algo como aleatorio, al azar, que pasa porque sí, sin ningún sentido en específico. Y aquí, por ejemplo, con esta definición ya de una, como que me confronté. Mata, bu- mata y además cierra todo propósito, ¿no? Pues, o sea, va en Exactamente. contra totalmente del propósito. Ujú, exactamente. Pues porque de hecho, para nosotras dos, sí tiene definitivamente un propósito. Sí, Y total. Y de alguna manera yo creo, Kate, que si creemos en casualidades es como ceder nuestro poder de poder crear nuestra propia vida y nuestra propia realidad. Es como si estuviéramos cediendo como esa participación activa y la responsabilidad que nosotros tenemos en nuestra propia vida. O sea, si andamos por la vida creyendo que las casualidades son las que manejan nuestra existencia, entonces no importa ni cómo piensas, ni cómo te comportes, ni tus acciones, ni nada, porque al fin y al cabo, pues, o sea, todo va a ser regido como por el azar, como a ti sí, a ti no, a ti te tocó y a ti no. Entonces, esa es una de las cosas por las que no estoy de acuerdo, porque verdaderamente yo creo que, pues, mi propia suerte la creo yo. Entonces, por eso creo que las Sí, es como casualidades no limitarte a existen. esperar a ver si te tocó, si te tocó, pues, si fuiste elegido, si, no sé, si tuviste suerte. Ujú, exactamente, exactamente. Sí, sentarme a esperar a ver qué me toca, básicamente. Sí, a ver qué Eso me sería toca, como a ver qué me dan. Ajá, como creer en las casualidades, sí. Y he aprendido, la verdad, a ver poco a poco que cada cosa, cada situación y cada relación tiene definitivamente un propósito, tiene un para qué, tiene como un plan más allá de, aunque no siempre podamos entender como en el momento ese propósito de esa situación, relación o lo que sea que estemos viviendo. Y es que yo creo, Kate, que muchas veces eh, intentamos como comprenderlo todo desde la razón o desde la lógica. Y muchas veces el propósito se tienes que descifrar es con el corazón y como con la intuición. O sea, es algo más Y con la espiritual, experiencia. literalmente. Ujú, Y con la exacto. experiencia. Sí, porque Sí. muchas veces podemos incluso no identificarlos y yo creo que nos ha pasado a todo humano, nos ha pasado a todos, pero creo que nosotras en especial, pues hablando de nuestra experiencia, ya lo identificamos, es porque ya tenemos una visión diferente a todo. Ujú. Pero a Sí, veces, obviamente, es muy difícil y si, sobre todo si hay una relación difícil y tóxica, uno no entiende, pues realmente por qué, uno siempre me pregunta, ¿y por qué me está pasando esto a mí? Y literal ujú. la frase está muy trillada, pero sí hay un para qué, siempre hay un para qué. Sí, por ejemplo, esta es una creencia que nosotras dos evolucionó, pues porque, por ejemplo, yo misma creía en las casualidades y yo, no, todo es casualidad, Sí, total. pero al ver las cosas de otra manera, obviamente ya no lo creo. Y es que hay un dicho, Kate, que me gusta mucho y lo traigo a colación porque creo que cabe perfecto en este tema, que es todo pasa por algo. O sea, ¿quién no ha dicho eso? Sí, Todo total. Pero pasa a por veces algo. hasta lo decimos sin interiorizarlo realmente. Ajá, sí, exactamente, sin ser consciente realmente qué es lo que significa. Y para mí significa
básicamente es que las casualidades no existen, de que si todo pasa por algo, es porque de verdad hay un motivo, una razón del De para por qué qué así tenía que pasó. ser. Sí, exacto. Ajá, exactamente. Y mira lo que tú me dijiste ahorita que es súper importante, porque cuando uno se basa como en las casualidades, uno siempre se enfrasca como en el por qué. Entonces uno empieza a sufrir mucho y a ser como la La víctima en todo víctima. porque ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué siempre me sucede esto? ¿Por qué siempre traigo esas personas a mi vida? ¿Por qué siempre tengo este tipo de relaciones? ¿Por qué siempre me pasa esto en los trabajos? O sea, la quejadera, mejor dicho, el por qué, pero eso en realidad no sirve para nada. En cambio, cuando tú empiezas a ver las cosas de una manera diferente, de que de verdad tiene un propósito, en lugar de preguntarte el por qué, te preguntas el para qué. Y cuando te preguntas el para qué, es cuando tú ves una oportunidad de aprendizaje. Y es ¿Qué ahí en puedo donde tú hacer yo con esto? exactamente. Y es ahí en donde tú puedes encontrarle el sentido a esa situación o a esa relación. Es que de ahí parte todo. Y básicamente pues, los propósitos en mis relaciones, que pues obviamente lo voy a compartir, Ujú. los encontré justo haciendo el podcast. Y es precisamente por eso, porque me tengo que Sí. sentar, escribir, pensar. O sea, y lo que he descubierto, mano, es que tú sabes, yo soy como que, ¿qué? ¿Es en Sí. serio? Entonces, sí, es ir un poco más allá y es preguntarse, porque, y yo creo que también, mano, que eso viene muy arraigado a creencias que, por ejemplo, o frases, sí, creencias, frases, crianza que hemos tenido, Ujú. que a veces ni siquiera como que analizamos. Por ejemplo, esa frase típica que es religiosa, no sé si de pronto sea la palabra correcta, de si Dios quiere o la voluntad de Dios. Ujú. Conozco gente que se lo toma literal, el si Dios quiere o es la voluntad de Dios. Y realmente yo siempre he tenido una dualidad con esas frases, porque así como dicen, si Dios quiere, también hay una parte donde dicen, ayúdate que yo te ayudaré. Pues que Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Ujú. Y el de la voluntad de Dios siempre he tenido la pregunta de, supongamos que es algo muy grande, algo que tú desees, algo, una meta, un objetivo o algo, pues si Dios quiere es como limitar a que Dios entonces elige si tú eres feliz o no. Sí, yo también lo entiendo como a sentarse a esperar Pues a ver si él que quiere o no, a ver pase. si él me elige a mí, sí, sí, a ver si él me ve a mí, si él me ve desde allá arriba y me ve y dice, ay, no, sí, vale, la oportunidad Sí. esa, pues. O sea, de nuevo, como las casualidades al azar, como si sí te toca o no, pero tú tienes que hacer que las Exacto. cosas sucedan, si no, no Y van a eso me pasar. parece un limitante porque todos tenemos la Ujú. capacidad, porque unos pueden sí y otros no. ¿Cuál es la diferencia entre que uno, por ejemplo, que uno desde aquí ve a otro, quizás siendo exitoso dentro de lo que para Ujú. mí sea el éxito, o con Sí. propósitos en la vida, y que uno diga, pero yo, ¿por qué no? Yo creo que ahí está la diferencia, en que esa Para persona sí se mí, atreve, sí despierta, sí actúa y sí hace. ujú, Pero esas frases y esas creencias que acabo de mencionar a veces también limitan. Bueno, sí, y claro. si te dejas también limitar, ¿cierto? Ujú. Claro, amiga, porque precisamente para nosotras, el creer que todo tiene un propósito es como una creencia expansiva, Uf, total. porque no nos está limitando, porque si creyéramos en las casualidades y nos quedáramos sentadas esperando a que las cosas sucedan, pues imagínate todo lo que hubiéramos dejado de hacer si nos No, y lo hubiéramos que quedado dejamos de sentadas hacer, esperando. porque es que Ujú. también venimos de ese combo de creer en Sí, las casualidades, y yo considero que dejé de hacer muchas cosas mm, basadas, pues, para en esa creencia, sí, totalmente cierto, sí. que a lo mejor no estaba preparada en su momento, tal vez, pero de que dejé de hacerlo, sí lo dejé de hacer, por muchos Ujú. miedos, y ese es como el Sí, principal factor, el miedo. sí, estoy de acuerdo. Otra creencia De hecho, dime, que me hiciste acordar que esa es una de las cosas
de pronto por las que no podemos ver como los propósitos de las situaciones y las relaciones que están en nuestra vida, que de El pronto no miedo, estamos, no, de que no estamos listos para ver lo que tenemos que aprender y trascender. No estamos, tal o como que no, vez. no tenemos las herramientas suficientes para decirle, pues como para hacer un para y cuestionarnos como, listo, ¿qué me está mostrando esta relación para yo poderlo evolucionar de alguna manera? Que es como no estás listo para verlo, pues no lo ves, te haces el de las gafas y sigues con tu vida y ese patrón se sigue repitiendo una y otra vez hasta que te sientes y te des cuenta de qué es lo que está sucediendo. Y te victimizas e incluso culpas a los demás. Ujú, sí. Que iba a decir que otra creencia, pues, o sea, que para mí lo del tema que acabo de decir de Dios y de la voluntad, para mí es como una creencia limitante. Y otra creencia que no es limitante, pero me parece que también encontré o que pienso yo es que no solamente tenemos un propósito, porque es muy común escuchar, tienes un propósito en la vida, pero realmente yo creo que tenemos muchos que Sí, pueden que unos impacten más que otros, pero hay propósitos, o en mi caso hay propósitos pequeños que me han llevado a cosas grandes. Por ejemplo, pues como a encontrar cosas más allá. muy interesante eso Entonces, que dices. Sí, no sí, tenemos solo un propósito, podemos tener un millón de propósitos. Y, muchos, y es porque que imagínate donde incluso, tú encuentras un propósito, tú hoy digas, wow, encontré el propósito de esa situación. Y entonces sí, se acabó el propósito, ya lo encontré. Entonces ya de ahí para adelante que ujú, tienen que todo haber más. evoluciona. Sí, sí, claro que sí. Todo va evolucionando. Además de que tú tienes un montón de propósitos al mismo tiempo también. Por ejemplo, en las relaciones, que es lo que estamos hablando en este capítulo, pues tú tienes un propósito con todas las personas que te relacionas y no con todas las personas es el mismo Es el propósito. mismo propósito, exactamente. Ujú. Exactamente. Amiga, Tú, hay algo que, que se llama la ley de la sincronicidad, que es como totalmente lo opuesto a la casualidad. Y eso pues lo trajo como teoría un psicólogo y un físico cuántico, porque se preguntaron que habían sucesos como coincidencias tan inexplicables que parecían hasta mágicas y tan improbables que ellos empezaron a preguntar, pero estas situaciones que pasan que parecen coincidencias o casualidades, ¿de verdad lo son? O será que hay algo más allá? Y cuando empezaron a estudiar estos sucesos, salió la ley de la sincronicidad que dice, o sea, arrojó como una conclusión que dice que todo lo que sucede en nuestra vida tiene una razón de ser y que además nuestro sistema de creencias, como la forma en la que pensamos, actuamos, eh, tiene como un impacto directo en las circunstancias de nuestras vidas. Me explico. Y me pongo a mí como ejemplo, si una persona, si una persona tiene en su interior problemas para poner límites, o sea, que no tiene ni idea de cómo poner límites, eso hace parte de su sistema de creencias, ¿cierto? Eso hizo parte de mi sistema de creencias. Y al hacer parte de mis pensamientos y de mi comportamiento, esas fueron las circunstancias que yo atraje a mi vida. Entonces, una y otra vez se presentaron situaciones y personas que me mostraban que yo necesitaba poner límites, te pero retaban a... exactamente, pero yo me hacía la loca, o sea, me hacía la de las gafas y no hacía absolutamente nada, hasta que vino mi hijo, que ese sí Ah, fue la gota que rebasó el vaso y me hizo prestar atención a ese punto en específico. Entonces, mira qué tan importante es como conocernos y autocuestionarnos con las relaciones que tenemos, porque hasta que tú no mires ese patrón que se está repitiendo y el para qué y de qué es lo que tienes que trabajar en tu interior, esa situación se va a seguir repitiendo una y otra vez, así sea como en un escenario diferente, pero con los mismos protagonistas, pues básicamente. Entonces, me pareció muy chévere traer esa ley de la sincronicidad. Si quieren la pueden buscar en internet, hay mucha información de esa. Eh,
que dice que sucede lo que sucede porque necesitamos de ello para aprender y evolucionar espiritualmente. Y me hace todo el sentido del mundo. Sí, total, es como la piedrita con la que uno siempre se tropieza y no aprende, entonces vuelve y la encuentra. Ujú, sí, exactamente. Manu, hablando pues como todo ese tema, quiero pues como, yo pues pensé y se me ocurrió como en el Dime. tema de que todo esto, pues yo creo que uno en todos los aspectos de su vida se encuentra con obstáculos y de ahí vuelvo a resaltar lo de por qué uno puede pensar que unos sí y otros no. Ujú, Y es también quizás porque unos tuvieron esas herramientas o lo vivieron, lo experimentaron y supieron cómo pasar por esos obstáculos. ¿A qué me refiero con obstáculos? A esas mismas creencias arraigadas y a esa misma cultura de que tenemos que ir siempre como nos criaron y no ir más allá, porque entonces o somos la generación de cristal o estamos locos. ujú, Simplemente porque, como tú acabas de decir, tú aprendiste a poner límites, pero otra persona, pues digamos tu abuela, no sabía lo que eran límites. ujú, Entonces, bueno, y Manuela, ¿por qué está tan rebelde? Te pueden ver así. Y eso mismo aplica para los ujú, propósitos, que uno puede encontrarse en una situación como lo estamos nosotras, que visualizamos ya las cosas diferentes y nos pueden decir, no sé, idealistas, locas o no sé, cantidad de cosas que uno puede decir, pues sí, de pronto estoy como desenfocada y retroceder. Entonces, para mí, realmente como el tema del propósito o como el mejor consejo para encontrarlos, ujú, literal, es escucharnos, conocernos y escuchar el corazón, porque ahí es ujú. donde yo digo que uno los encuentra. Si Sí, bien esas creencias y el sistema nos limita, pues básicamente todo depende de nosotros y es en eso, en empezar, en cambiar, en de a pasos, de a poquito ir trazando y construyendo eso que nos llena, porque eso para mí es el ujú, propósito, algo que nos llene, algo que nos represente y compartirlo. sí. Sí, me parece tan chévere lo que acabas de decir, porque de hecho lo que nos muestran las relaciones que tenemos tiene más que ver con nosotros mismos que, que del otro. Me explico. O sea, esto, yo no sé si tú has escuchado la ley del espejo, pero tiene todo que ver con la ley del espejo. Te iba a decir que lo dijeras, que lo explicaras Sí, de las dos formas, sí, me parece importante. sí. Eh, la ley del espejo, voy a citar por aquí que dice, el mundo exterior actúa como un espejo, reflejando tanto nuestra luz como nuestra sombra, siendo un retrato de nuestro mundo interior. La ley del espejo eh, se aplica solamente hablando como una forma negativa, pues por no ponerle como otra etiqueta, si hay una perturbación o un conflicto. Me explico. Si, por ejemplo, hay alguien que te cae supremamente mal y tú no lo soportas, o sea, te hierve la sangre, te roba la paz, ahí se puede aplicar la ley del espejo. Pero si hay alguien que te cae mal, pero a ti te da igual, ahí no se aplicaría la ley del espejo. Y la ley del espejo dice que si la presencia o comportamiento de una persona te perturba, se llama maestro espiritual. O sea, mira qué Uf, tan teso, se llama maestro espiritual, uy, porque mano. esa persona solamente está reflejando lo que hay en tu interior. Y voy más allá, que aquí surge una pregunta y es que si lo que veo en los demás dice algo de mí y definitivamente dice mucho de ti. Porque, por ejemplo, en esta ley de espejo están como tres tipos, que es la primera es por similitud. O sea, que si lo que te molesta del otro, en el fondo, es algo que te molesta de ti mismo, pero no quieres aceptar y lo rechazas de forma consciente o inconsciente. Por ejemplo, yo tengo algo que decir ahí
porque yo he sido pues muy abierta con la situación que yo viví con mi dismorfia corporal en mi adolescencia y en específicamente con mi relación familiar de familia. Se me presentaba una y otra vez que mis familiares opinaran de mi físico, de mi peso, de cómo me veía. Y cada vez que yo escuchaba esos comentarios de ellos, me afectaba muchísimo emocionalmente, o sea, y hasta me molestaba y me enojaba. Pero después de conocer la ley del espejo, me di cuenta que era exactamente lo que yo tenía en Lo mi que tú interior, sentías de porque ti. exactamente, porque yo misma me juzgaba, yo misma me rechazaba, yo misma me criticaba y esa era una parte que yo odiaba de mí misma. Entonces, ese era el por qué me molestaba tanto que los demás opinaran de mi cuerpo, de mi físico, de mi peso. Seguramente si ya te opinan, ya te va a dar igual. Exactamente. Y eso te iba a contar, que al trabajarlo, increíblemente, o sea, eso es así como por obra de arte y de magia, que esas situaciones ya casi, o sea, se redujeron al decir como al 95%, o sea, la gente ya casi ni siquiera opina de mi cuerpo ni nada, pero es porque yo ya cambié ese sistema de creencias y algo en mi interior que ya no atraigo esas situaciones a mi vida. O sea, pasa de Total. demasiado poquito, pero ya no me afecta. Entonces, Sí, porque no, los opinólogos no es que se vayan así pues de la noche a la mañana, eso nos queda súper claro. sí, Empecemos sí, porque nadie debería opinar del cuerpo del otro, sí, pero sí, sí. es cierto, amiga. Mano, sí, eso del tema de lo del espejo, ¿terminaste ahí con esa definición? Sí, con la primera sí. No, entonces sigue, sigue, dale. Sigo. Bueno, Sigue, sigue. en la segunda dice que es por oposición. O sea, que cuando a ti te molesta algo de la otra persona que te perturba, pues, y te saca de casillas, es porque tienes delante una persona que es completamente opuesta a ti. Por ejemplo, a mí también me pasó esta situación en relación laboral. Yo soy supremamente organizada a nivel laboral y tenía un compañero de trabajo que era súper desorganizado, o sea, siempre pasaba la información, o sea, no, y yo no podía con esa persona y yo decía, pero yo, ¿por qué me molesto tanto con esta persona? Y era precisamente por eso, porque era totalmente opuesto en cuanto al orden. Aquí la clave está es como encontrar un equilibrio, como realmente sí vale la pena perder mi paz por esto, o yo qué puedo hacer, ser más flexible. Entonces es muy chévere como uno darse cuenta de eso. Lo lograste, Sí, encontrar ese equilibrio. sí, es que yo no podía hacer nada para que él cambiara. Simplemente lo dejé de hacer, lo Yo, acepté y recibía la información como me la entregaba, porque yo no, no o sea, era sabía imposible. que había esa definición, la supe por ti. Ujú. Y pues yo ay, me frustré mucho. Me frustré mucho porque entonces el decir era, pues me pasó una situación con alguien y yo escuchaba el comentario, es que si te molesta es porque te ves reflejado en esa persona y tienes algo de esa persona y entonces yo, pucha, pero ¿cómo así? ¿Qué será? Y yo le analizaba y le analizaba. Y no solamente era conmigo. Entonces yo dije, no, o sea, no podemos reflejarnos tanto o sea, con la misma situación. No. Ahí fue cuando llegaste tú, bueno, llegué yo a ti, te comenté como la situación e hicimos un trabajo, de hecho, como de sanación de ese estrés y todo eso. Manu, esa es una parte también, bueno, ahí hago un paréntesis, de tu propósito en mí, porque si tú no hubieras estado, yo no hubiera llegado a este punto. Bueno, cierro paréntesis. Eh, y cuando tú me dices, no, es que no simplemente es que te veas, o sea, el tema del espejo no es que te veas en ella pues, o en él por el tema de la similitud, Similitud. sino por Ujú, todo lo contrario. Y yo, ujú. Pero entonces ahí es donde yo dije, bueno, ¿y de qué me sirve? ¿Qué puedo aprender? ¿Cómo hago? Y simplemente ahí fue cuando encontramos que, bueno,
me toca hacer a mí algo, porque evidentemente esa persona pues no lo va a hacer ya o no está en mis manos que lo haga. Y ahí absolutamente todo cambió, o sea, literal, todo cambió, todo. En el momento en que yo me di cuenta que la que tenía que hacer el trabajo era yo para mejorar esa situación y no para mejorar a esa persona, porque no, esa persona se va a mejorar ella en el momento o en el que desee ese cambio. Me tocaba a mí hacer algo para que esa situación no me Te robará la perturbara paz. y no me robara la paz. Pero eso yo, por ejemplo, no lo sabía. Yo me mataba la cabeza pensando en a ver en qué era lo que veía yo ahí. No lo iba a encontrar realmente. Ay, no. Amiga, y aquí viene la tercera, que es por idealización, que lo que te molesta del otro es que no es como lo esperabas o como lo has idealizado en tus expectativas. Entonces, como no es como tú crees, pues en tu mente que es, intentas a toda costa cambiarlo y Tal ahí cual. empieza la manipulación, el control, el sufrimiento y obviamente, o sea, este afán de cambiar a las personas solamente trae sufrimiento y frustración, porque es que lo que tú acabas de decir es muy cierto, pues los que tenemos que cambiar somos nosotros mismos. Si vas a esperar a que el otro cambie para que tú estés en paz, pues te vas a quedar sentado esperando porque eso no va a suceder. Total, eso es muy cierto. Y me faltó algo y fue que con esto o con la situación con esa persona o el propósito de esa persona en mi vida fue aprender en mí manejar la tolerancia. O sea, que es algo que viene arraigado en mí desde niña, por ¿Mm? muchas razones que los que me conocen van a entender. Siempre he sido demasiado intolerante, demasiado fosforito. Y esa persona llegó como a retarme a eso. Yo cuando me senté, yo dije, bueno, ¿qué tengo entonces que hacer? Porque claro, yo me volví muy explosiva, más explosiva aún, y ahí fue donde entendí, claro, vino a o cambias esa parte de ti. Increíble, ¿cierto? Y yo no lo entendía, yo decía, Como pues, ¿qué me va a venir a enseñar, por Dios? Claro, Ay, basada no. en mi disgusto por esa sensación y por esa situación, pero a la hora de la verdad Ujú. sí, eso venía a enseñarme. Y Y ¿sabes qué es esto lo curioso, Manu? Que se me presentaron muchas personas así en mi vida, muchas. Pero no estaba quizás lista ese para era el ver el momento y aprendizaje. colapsé tanto a nivel de estrés y de que yo dije, bueno, no, es que tengo que hacer algo, lo hago, lo hago. Ujú. Sí. Eso yo creo que solamente da paso como para dar la conclusión que para nosotras definitivamente cada relación, sea la que sea, sí tiene un propósito y una razón de ser y un para qué en nosotros. Simplemente tienes que autocuestionarte y también conocerte a ti mismo y lo que tú decías, escuchar tu corazón y descifrar como el aprendizaje de esa relación, si algo te está perturbando o molestando, pues porque obviamente si una relación te está haciendo feliz, pues ahí no hay nada que cambiar, ¿cierto? Sino que Bueno, y se el centra propósito en, sería evidente, ya, es eso, ajá, es ser feliz. sí, sí, exactamente. Entonces se centra como en esas relaciones que te roban la paz definitivamente. Bueno, y Y yo creo, no, porque, perdón, Manu, porque obviamente las relaciones afectivas bonitas, obvio, también tienen su propósito. Ahí estamos tú y yo, por ejemplo. ujú, sí, yo también iba a eso, Ok, porque es que Kate, nuestra relación, no, pero tienes que contar la historia tú porque, obvio, obvio, eso es mío. Tú tranquila. a a ver, cuéntala, a ver. Ok, este es mi momento. Bueno, para todos los que me han preguntado quién es Manuela y de dónde salió, porque obviamente todos me lo han preguntado, y los que nos conocen a las dos, pues se han preguntado, ¿cómo así? Es que siguieron siendo amigas. Manu y yo estudiamos juntas en décimo y en once, pero Ujú, básicamente solo compartíamos el salón sí, y nuestra amistad se basaba en correos electrónicos y llamadas, porque en ese entonces no existía ni el WhatsApp, ni el PIN, ni nada de esas cosas. Y nada, Manu pero cabe siempre fue aclarar muy que reacia no, a las redes sociales. ¿Qué? sí, que cabe aclarar que tú y yo no éramos del mismo grupo,
de amigas, o sea, tú y yo no nos hablábamos en el colegio para nada, o sea, no Por eso teníamos como este vínculo. compartíamos el salón y ya, porque no, ni un Ajá, descanso, ni un, no, nos pusieron a trabajar quizás alguna vez en grupo, pero al azar, sí, y nada, o sea, yo creo que nosotras nos veíamos en el salón y éramos como, "Ah, pero hasta ahí, como, "Ah, hola", ajá, y ya. sí. Pero hace poco, mano, se encontró una carta, mejor dicho, donde nos hablamos en correo electrónico y sí había mucho feeling y sí había mucha confianza de parte de las dos para nuestros temas personales. Pero literal solo era eso, solo era como por fuera de nuestro compartir del colegio, o sea, era algo externo. Y Mm. realmente, mano, yo realmente no me acuerdo cómo empezó. Yo tengo un leve recuerdo de una vez estar haciendo un trabajo en grupo. Ay, acabo de tener una revelación. Oh, ¿Qué? ¿Qué pasó? nos pusieron, ay, wow, nos pusieron a trabajar en un algo de ética. Bueno, no sé si era de la materia de ética, pero era algo del ser. Y nos teníamos que decir una a la otra que nos gustaba de las dos. Wow, no lo. De verdad, yo no me acuerdo de eso, Y yo pero me acuerdo que precisamente eso, wow. ay, qué calor. Yo me acuerdo que yo te decía, que yo te dije, pues una de las cualidades que resalté tuya era que eras muy responsable. Pero te lo dije siendo sarcástica, que eras una persona muy irresponsable. Pues lo dije Ajá, al revés, ¿cierto? En medio del sí, sí. sarcasmo. Wow, no me acordaba de eso. Ay, de eso me acordé en ese momento. Pero entonces, bueno, siempre se basó, o sea, como en el salón, no. Sí, mucho te pedía como ayuda en matemáticas y ya. Pero el resto fue algo externo. Y aquí viene el punto del por qué yo me quiero dar el aplauso de conservar esa amistad, porque Manuela se me perdía muchísimo. Y pues digamos que en temas del colegio, esos 2 años, pues no, porque estudiábamos juntos. Pero después de Ujú. salir del colegio, pues yo perdí totalmente contacto con ella. Yo no sé si, pues no sé, no volvimos a hablar, pero ahí es donde la gente diría, coincidencialmente, empecé a hacer mi tecnología con una prima de ella. Entonces, yo siempre como que era pendiente de la vida de Manu, no sé por qué, no entiendo por qué, o sea, no, bueno, sí, ya entiendo por qué, pero en su momento no le veía como, bueno, pero ¿por qué porque mi insistencia de buscarla, si pues no era que yo careciera de amor, ni afecto, ni amistades, no, No. de hecho siempre he conservado amistades de muchos años. Pues Vale. no era como que yo necesitara una amiga pues con quien hablar, no, pero a mi Manuela se Ujú. me metió como entre ceja y ceja y yo decía, tengo que ubicarla. Entonces, la prima de ella fue como ese puente para siempre estar en contacto. Entonces yo volvía y la llamaba y era pues, o sea, y era como si nunca nos hubiéramos separado. ¿No te parece? Ujú. Siempre había como Sí. ese feeling y ella era la desatrasada y ella volvía otra vez y se desaparecía, perdía yo el contacto y yo, pero ¿qué pasa? Vale, aclarar ahí que yo estaba con todos mis demonios internos externamente, entonces quería desaparecer de la faz de la tierra, básicamente. Sí, sí, ya Por lo. eso era que no podía sostener, no podía ni quería tampoco sostener una amistad, o sea, no, yo quería desconectarme por completo. Yo le Era eso pregunté lo que hace poco que sucedía. si era algo personal y me lo aclaró, no era yo, era ella. Exactamente. Y entonces, bueno, no, mano, yo creo que ahorita pues como pensando, me doy cuenta que lo que más o lo que definitivamente ya no te dejó escapar de mí fue la maternidad. Yo sé que Sí, un tiempo, bueno, una vez donde nos reunimos, yo estaba embarazada y no sabíamos, sí, y te me perdiste otra vez. O sea, ajá. tú supiste que yo estaba embarazada, incluso estuviste en el baby shower de la niña y volviste, te desapareciste, yo no volví a saber nada.
Y obviamente Ujú. ya en el mundo también de maternidad, como que ya no dije, bueno, ¿y Manuela qué? No, yo estaba enfocada en otras cosas, hasta que un día, no sé por qué, otra vez Manuela volvió a mi mente y la busqué en WhatsApp y vi que estaba embarazada, vi su foto de perfil y yo dije, por Dios. Y pues yo sabía que eso era un sueño de Manu, que ella anhelaba ese bebé, entonces lo que hice fue llamarla, pero yo no la llamé de mi número para que no me huyera, sino que la llamé de otro número. Y ella me dijo como que, ¿quién es usted? Y yo me reí, ya ella supo que era yo por la risa, pues. Ahí Y hasta ahí. definitivamente, Kate, es que mira tantos sucesos, por ejemplo, de nuestra amistad tan anormal, porque mira que nosotros nunca, o sea, no empezamos como una amistad normal, de que siempre Normal. fuimos las más unidas. Eh, Definitivamente me convenzo de que todo tiene su propósito y que no es casualidad, porque es que todas las cosas que tienen que suceder como en sincronicidad, para que, por ejemplo, cuando yo no tenía ningún contacto contigo, que tú precisamente estuvieras estudiando con mi prima. O sea, ¿qué explicación tiene eso para tú volver a mí, por ejemplo? Y, y, y si eso no hubiera sucedido, pues tú y yo no estuviéramos en este momento haciendo ese Mm, podcast. Entonces, para mira nada. entonces, ¿cómo me vas a decir que las casualidades existen? Si es que definitivamente esto no es casualidad. O sea, es que pudieron pasar un montón de cosas que evitaran que esto sucediera, pero esto fue lo que sucedió y por algo es. No, y que mira que es real, o sea, nosotras no éramos amigas en el colegio, no. O sea, y vuelvo y repito, yo no sé a mí qué me pasaba, que yo tenía que tener el contacto contigo. Y repito, no era una necesidad de hablar con alguien porque no. O sea, no. Y cuando ya hablé contigo, que me dices que estabas embarazada, ya ahí sí, pues, sí, pues ya, como que dijimos, bueno, humano dijo ya, esto se queda en mi vida. Y ahí es donde yo empiezo y descubro, incluso escribiendo este capítulo, que nuestro propósito una con la otra es diferente. O sea, ¿a qué voy? A que tu principal o mi principal propósito en tu vida se basa en la maternidad. Y mira que tú lo dijiste en el episodio anterior. O sea, De soy apoyo única emocional, amiga, sí. Y llegué justo en el momento en el que estabas embarazada. justo a tiempo, porque sí tenía que suceder. Ujú. Y, y, y bueno, ya ahí seguimos pues como con la amistad y con muchas diferencias. O sea, es decir, diferencias hablo de las creencias, porque en la maternidad pues apoyo total, ¿cierto? Pero mira que yo ya de ahí empecé mi relación con mi exnovio siendo cristiana y yo te hablaba del tema del cristianismo y tú nunca juzgaste, pero sí eras como que, como así? Sí. Amiga, explícame. Y yo te explicaba súper convencida de eso, obviamente en todo el rollo tóxico y de manipulación en el que me encontraba. Y tú como que, bueno, dejémosla, ¿cierto? Pues yo qué Mm, más puedo hacer, me imagino que sí, pensarías tú. sí, Y yo creo que en ese punto tampoco te imaginabas que íbamos a estar acá hablando de esto. absoluto, en Menos pues yo siendo absoluto. cristiana y tú ya por allá con tus temas espirituales. No, no, nunca me imaginé, Kate, de verdad que nuestra amistad llegara a este punto y más porque, aparte de ser un apoyo emocional en la maternidad, que ese es como el principal propósito de tú estar en mi vida, en mi proceso espiritual yo siento que es algo como mucho más profundo, o sea, yo te siento y yo te lo he dicho como una hermana espiritual, de verdad, porque la evolución que yo he tenido, o sea, gracias a ti, eh, aparte de un proceso también de sanación, que se nos ha presentado a las dos, que lo tenemos que contar en algún momento, eh, también es como, es un regalo para mí porque a través de ti yo puedo como integrar toda la información que estoy recibiendo, porque es que una cosa es recibir y saber, pero otra cosa es integrarlo en ti y ponerlo en práctica. Y yo creo que ese es uno de los regalos que tú me das, porque yo puedo integrar todas las cosas de la espiritualidad. No lo había pensado, claro. Ujú. Y tú también llegaste a un punto donde me dijiste, me estoy haciendo esto y esto, puedo practicar, o me está pasando esto, y que yo tuviera en ese momento mi mente más abierta,
es otro punto. Tú no me ibas a decir Ujú. eso yo siendo cristiana, no. Para nada, para nada. Ve, amiga, y esto me da paso a dar una invitación que estoy haciendo como Mano en Equilibrio, que es mi cuenta de Instagram de manera personal, y es que el 26 de julio voy a tener el primer taller presencial en un lugar súper lindo por Belén, en Medellín, y el taller se llama Mi cuerpo, mi casa. Y va a ser súper lindo porque vamos a tener una transformación interna, eh, información que te prometo que te va a volar la cabeza, o sea, vas a salir de allá de manera completamente diferente y además se va a trabajar energéticamente porque vamos a hacer una activación energética. Entonces, el aporte es totalmente voluntario, también hay opción virtual para que se inscriban. Me escriben ahí en los comentarios. Manu, qué increíble, te felicito. Me parece increíble Sí, verte como súper en todo bien. ese proceso de masivo cuando ya dijimos te escondías. Wow. Sí. Amiga, yo creo que Manu, ya tenemos que ir cortando. sí, eso estoy viendo, yo también. Se nos alargó el Sí, episodio y nos va a tocar hacer segunda parte, sí, porque porque pues tenemos quedamos con muchos una persona en propósitos. propósitos, exacto. Sí, O dale. sea, aquí básicamente resumimos, tú y yo somos un propósito en nuestras vidas. Contamos Ujú. nuestra historia, pero nos falta aún compartirles, pues, propósitos en personas que realmente es muy importante hablarlo, pues, basado en Sí, nuestras también porque, experiencias. exacto, y me parece súper importante porque ustedes también se pueden ver reflejados como en esos propósitos que nosotros hemos encontrado con las diferentes relaciones que hemos tenido. Entonces, haremos un próximo episodio más bien hablando sobre eso. Sí. Bueno, no, agradecerles por el tiempo, por las palabras. Uno de nuestros episodios fue súper emotivo y realmente recibimos palabras muy bonitas. Sí, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Chao.